En primer lugar, darle la bienvenida al doctor Juan Carlos Villalba Cuéllar. Voy a hacer un breve resumen de los antecedentes del doctor. El doctor Villalba Cuéllar es de nacionalidad colombiana, se recibió de abogado en la Universidad Militar Nueva Granada, con especialización en docencia universitaria. Es magíster en Derecho Francés, Europeo e Internacional de Negocios por la Universidad de París, candidato a doctor en Derecho Privado de la Universidad de París, Panteón-Sorbonne. Posee amplia experiencia en la práctica del derecho civil y comercial, en la docencia universitaria y en la investigación del derecho del consumidor y de la competencia. Es director también y fundador de la Liga de Consumidores de Bogotá, Consuma, asociación sin ánimo de lucro que tiene por objetivo principal promover la defensa de los consumidores en la referida ciudad capital, brindarles apoyo y asesorarlos. Es también consultor, conferencista y tratadista en Derecho de Consumo y Derecho Privado. Agradeciéndole una vez más al doctor su presencia en nuestro país. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Ante todo, mi agradecimiento por pues la invitación a participar en esta conferencia magistral. A las autoridades organizadoras de este evento, a la Fiscalía, al doctor Julio, al doctor Martín Carrique, que ha estado encargado de la organización de la capacitación, al doctor Eduardo, que ha estado encargado de la logística, al doctor Dante por la referencia de mi nombre en el momento específico que lo requirieron, y en general pues manifestarles mi complacencia por estar de nuevo en la Argentina. Es la segunda vez que estoy en un evento relativo a temas de protección al consumidor. Siempre será un placer, un honor estar acá. Y bueno, dispuesto entonces a entrar a tocar un tema pues que es de suma importancia y que bajo la perspectiva que lo vamos a abordar acá, pues digamos que tendría un objetivo clave, y es, bueno, mi objetivo aquí es venderles básicamente ese derecho del consumidor. Evidentemente, como lo decían los directivos o el doctor Julio o el doctor Jorge, pero que decían pues que son temas evidentemente que tienen una importancia grande y que tienen una perspectiva pues mayor para el tema del ejercicio del Ministerio Público. Yo diría para un Ministerio Público del siglo XXI, y yo diría para un ejercicio del Ministerio Público pues de avanzada de alguna manera. Entonces, de entrada hay que decir que evidentemente, como lo planteaban, estar capacitándose no solamente en temas de consumidor, sino en otros temas como el ambiental, familia y bueno, otros que no son parte, pues, digamos generalmente de lo que ha acostumbrado a ser el ejercicio del Ministerio Público, pues es una gran noticia y evidentemente deja muy bien que pensar acerca de quienes tienen a cargo en este momento, digamos que la dirección digamos o el direccionamiento del Ministerio Público pues, en la República Argentina. Entremos entonces en materia y bueno, evidentemente como colega que soy de ustedes, colombiano, y desde la perspectiva que tengo del trabajo del derecho del consumidor, lo que quisiera mostrar básicamente es primero un poco la perspectiva de qué es ese derecho del consumidor y digamos que cuál es su importancia, y evidentemente entrar a mostrar cómo es que el Estado se despliega o despliega sus actividades allí, digamos que en aras de lograr ese fin proteccionista, y luego entonces pues mostrar cómo el Ministerio Público, lo mostraré evidentemente para el caso colombiano, pues tiene digamos que allí una razón de ser, pero también unos grandes desafíos y unas grandes perspectivas actuales y hacia el futuro, y eso tal vez es lo importante. Acerca del derecho del consumidor y su importancia, pues traigo aquí a colación unas frases, pero pueden ser muchas,
y lo que habría que decir de entrada es que pues, ese derecho del consumidor es un derecho disruptivo, un derecho que entró a marcar de alguna manera pues también digamos que un cambio en lo que era una concepción de esas relaciones jurídicas entre particulares, entre otras cosas porque el derecho del consumo o del consumidor, lo digo allí con la venia de mi colega Dante, que no le gusta hablar de derecho del consumo, evidentemente es mejor hablar de derecho del consumidor. Ese derecho del consumidor pues entró, digamos que, a marcar un cambio en la medida en que no solamente es derecho privado, es más bien su esfera también de intereses públicos es mayor, porque de golpe se podría entender que es una cuestión allí de relaciones jurídicas entre particulares, los consumidores con los proveedores, que van a resolver asuntos contractuales, de garantías, de cláusulas abusivas, de mala información o indebida información, pero resulta que va más allá, y resulta que además tiene un anclaje constitucional y un anclaje en derechos colectivos que lo aleja desde esa perspectiva netamente de un derecho privado tradicional. Dice el profesor Otto von Hier que en Alemania que el derecho al consumo es la gota de aceite social que le cayó al derecho privado. Y eso digamos que pues es una frase diciente en la medida en que pues imaginemos allí el agua y cae una gota, ese vaso de agua que es el derecho privado y cae una gota de aceite y es el derecho del consumo, de aceite social, que entra allí inclusive como un elemento que puede ser disruptivo evidentemente, porque rompe las lógicas del derecho privado tradicional, ya hay que leerlo con otros lentes diría uno, ¿cierto? Ese derecho del consumidor, por eso se vuelve un derecho militante, ¿no? Un derecho que finalmente al centrarse en la protección a un grupo de personas, a los consumidores, se vuelve un derecho que entra a ser de alguna manera militante, algunos dirían en Francia contagioso, ¿no? Otros dirían más críticos, un derecho a consumir con moderación, en la medida en que ven pasos de animal gigante, cuando ven la magnitud real que puede tener el derecho del consumidor en lo que regula y en lo que está en su verdadera esencia, la protección del débil en las relaciones jurídicas de mercado. En ese orden de ideas, pues bueno, dice también nuestro colega Gilles Pesson, que es un derecho social para el mercado, ¿no? Conservando un poco esa perspectiva europea de concebir el derecho al consumo o un derecho para el consumo mirando la perspectiva de integración económica, y él dice, sí, es un derecho, digamos que para el mercado, pero es un derecho social de mercado. Y algo importante también, ¿no? Es un derecho basado en la defensa de la dignidad humana. Para el caso del derecho colombiano, el artículo 1 del Estatuto del Consumidor Colombiano de la Ley 1480-2011 dice que es un derecho basado en la protección de la dignidad humana. Y eso establece un ligamen, obviamente, directo con la Constitución política y con una protección de unos intereses generales de todos modos. Porque en las constituciones modernas pues ya hay mandatos directos como el del artículo 42, ¿cierto?, de la Constitución argentina, de pronto indirecto como el del artículo 78 de la Constitución política colombiana, pero de todos modos hay mandatos de protección al consumidor. Y lo que yo rescataría, por ejemplo, para el caso de la Constitución política colombiana es que ese mandato del artículo 78 no está incluido en la Constitución económica, está incluido en los derechos colectivos. Es decir, que va más allá de la protección de un interés allí particular, en las relaciones productores y proveedores con consumidores, va más allá. Está anclado en la protección de los intereses generales de los ciudadanos, evidentemente, y de los ciudadanos cuando actúan como consumidores. En algún momento hice una exposición en una universidad colombiana que se llamó Constitución, Mercado y Protección al Consumidor, y para prepararla tomaba un poco qué fue lo que quiso el constituyente colombiano, ¿no? Digamos que las actas de la Constitución Política del 91, digamos que todo lo que discutió el constituyente y luego lo que desarrolló la Corte Constitucional Colombiana sobre el tema, y que veía una palabra básicamente: protección.
hablaban de protección, no hablaban de regular el mercado, no hablaban de unas perspectivas netamente economicistas, hablaban era de protección a un sujeto débil en el contexto pues, de la economía. Y los más débiles, evidentemente, en la escala de valor o en la escala de comercialización y producción son los consumidores, ¿no? Él es el eslabón más débil en toda esa cadena, y entonces allí vienen unos principios, evidentemente, que se pueden ir decantando de ese conjunto de normas que regulan la protección al consumidor desde su manifestación, digamos, o desde su manifestación constitucional en todos los ordenamientos jurídicos, ¿no? Ese principio de protección, acudiendo a esa palabra que siempre estará allí presente, ¿no? O que llaman aquí algunos colegas argentinos el principio protectorio, ¿no? Porque en el derecho del consumidor argentino también ha sido evocado, y pues hay que destacar evidentemente que el derecho argentino del consumidor ha sido un derecho destacado a nivel latinoamericano. Ha marcado la pauta en muchos ámbitos, y digamos que siempre está monitoreado, lo estamos monitoreando, porque de todos modos allí digamos que ha habido un antecedente importante para otros ordenamientos jurídicos, específicamente para el colombiano también. Esa protección que básicamente lo que hace es mostrar aquello que han denominado el orden público de protección, es decir, una de las manifestaciones del rol del Estado o de los roles del Estado, y es ese orden público que no solamente es de dirección, pero que también es de protección, protección del débil, evidentemente. En la Constitución Política, en el artículo 13 colombiana, se habla de que el Estado garantizará la protección a los más débiles. Y habla de los débiles económicos, ¿no? No solamente habla, es decir, hay diferentes tipos de debilidad, pero no solamente habla de ciertas comunidades indígenas o ciertas comunidades minoritarias, no, habla también de los débiles económicamente, y pues allí de todos modos están los consumidores. Entonces el Estado lo que hace es, pues, a través de una serie de instrumentos, manifestar ese orden público de protección. El equilibrio, evidentemente, por una razón, porque se parte de una premisa, y es que el consumidor es un sujeto débil. Es un sujeto débil, sí, en las relaciones jurídicas que lleva día a día, y aquí digamos que hay que entender otra cosa también, es un sujeto débil casi que estructuralmente, ¿no? Tiene una debilidad estructural, evidentemente, porque tiene ciertos tipos de debilidad. Primero, por las asimetrías informativas, no tiene la información suficiente. Como consumidores hoy en día compramos medicamento, pero luego vamos a comprar textiles, pero luego vamos y compramos nuestro celular y compramos tecnología. El consumidor o los ciudadanos como consumidores actuamos en una serie de ámbitos de la economía en los que no somos especialistas. Entonces, ¿cómo funciona el mercado si los consumidores no saben de lo que contratan? Básicamente por un elemento, confianza. El elemento buena fe que ponemos evidentemente en el mercado, porque pues por regla general productores y proveedores conforme a esa buena fe respetan los derechos de los consumidores y nos protegen en nuestra salud, seguridad, información, relaciones contractuales. Esa debilidad entonces está en la información, esa debilidad está en el poder de negociación del consumidor. El consumidor es débil en materia de negociación. ¿Qué es lo que nosotros como consumidores pues normalmente contratamos y tenemos la posibilidad de discutir si todos los contratos que celebramos son contratos de adhesión? El poder del consumidor en el contrato es mínimo, evidentemente. El consumidor es un adherente por excelencia y en ese orden de ideas se vuelve débil en la relación contractual. Esa debilidad está en su poder de litigio, entre otras cosas porque el consumidor por excelencia, por las cuantías de los temas que litiga, es una persona sin abogado. Hace poco discutía con la máxima autoridad en Colombia de protección del consumidor, la Superintendencia de Industria y Comercio, ella tiene funciones jurisdiccionales, y capacitaba a los jueces de la superintendencia y decían, sí, es que la mayoría de los consumidores vienen como demandantes, pero vienen sin abogado, ¿no? Y a veces no vienen a la audiencia, no se saben defender, no saben contestar la demanda. ¿Por qué? Porque el consumidor es un litigante débil también, evidentemente. Y eso evidencia también que requiere protección o acompañamiento, inclusive en las acciones que interpone
ante la jurisdicción, porque no es suficiente inclusive que tenga acceso a la jurisdicción, a veces necesita inclusive, o su falta de defensa técnica en el ámbito jurídico, en el contexto jurídico y procesal hace que el mismo consumidor, así tenga la razón, a veces, si no hay unos mecanismos procesales idóneos, esté condenado al fracaso en su misma acción. El principio de eficacia, es decir, que las normas de protección al consumidor no sean mero papel. Estoy hablando de una protección real y efectiva de los consumidores, de una protección que se viva en el día a día, en que los ciudadanos tengan una sensación de justicia. Y es que el derecho del consumidor tiene una gran ventaja, introdujo la justicia a un ámbito en que durante mucho tiempo no la hubo, ¿no? Me refiero en ese tema de esas cuantías en que los consumidores a veces litigan, si lo miráramos desde la acción individual, pero en que ya un juez da una orden de todos modos de repararle al consumidor, de devolverle. En Colombia ha habido sentencias que ordenan compensar unos minutos mal facturados por un operador de telefonía celular, cambiar la chaqueta que el de la lavandería pues quemó allí a la vuelta de la casa. Y bueno, entonces allí lo que encontramos es esa manifestación de todos modos de esos principios, y el Ministerio Público tiene que ver, y ya lo vamos a ver con esa protección efectiva también, de verdad, lograr que el consumidor pues perciba la justicia en el día a día. ¿Cómo actúa el Estado entonces? Pues el Estado despliega una serie de instrumentos porque pues ya sabemos que hay un mandato constitucional y legal de protección al consumidor en todos nuestros ordenamientos jurídicos. Él actúa como legislador evidentemente, ¿cierto? La principal medida pues será instaurar normas que sustancialmente pero también procesalmente le permitan al consumidor cumplir, digamos que con las finalidades del derecho del consumidor, con digamos, esa finalidad de protección, ese régimen intuitivo que sea efectivo. Y el Estado entonces tiene que generar una serie de normatividad que cree mecanismos para que primero consagrando esos derechos y luego mecanismos para que esos derechos sean efectivos. El Estado como controlador o como regulador, en la medida en que, pues, si el Estado se abroga la dirección de la economía, también digamos que de alguna manera va a controlar administrativamente que tanto productores o proveedores cumplan con unos principios que se tienen que, pues, de todos modos acatar en todos los ordenamientos jurídicos, ¿cierto? Que los productos que se pongan en el mercado sean inocuos, que no pongan en riesgo la salud y seguridad de los consumidores, que los clausulados de los contratos sean justos, que la publicidad no sea engañosa y que todas las prácticas de engaño o abusivas que en que se puedan incurrir, pues de todos modos sean controladas preventivamente. Y aquí hay que decir otra cosa, el derecho del consumo es un derecho netamente preventivo. El derecho del consumo actúa para finalmente dinamizar las relaciones comerciales y ya no sirve de todos modos, como sucedía antes, decirle al consumidor, como nos decían los antiguos códigos, ay, si lo engañaron le demande, porque entonces en el Código Civil colombiano todavía se dice que si hay engaño en el contrato hay dolo como vicio del consentimiento y que si hay dolo vaya y demande y litigue 3 años. Sí señor, pero lo que compré fue un teléfono celular, no voy a litigar 3 años, la relación costo-beneficio a la mayoría de los consumidores no le va a hacer, digamos que no le va a dar una cuenta positiva. Va a ser disuadido por la misma norma para poder demandar. El derecho al consumo necesita unos mecanismos preventivos, porque inclusive enviar a un consumidor a un estrado judicial ya a veces es demasiado para un consumidor. Y uno dice, pero bueno, pero si lo que compré por Dios fue un teléfono celular más bien barato, ¿será que si bien es cierto tengo derecho a un buen juicio y a un buen procedimiento, todos los consumidores lo harán? Bueno, el Estado tiene que velar porque eso se pueda hacer y sobre todo porque preventivamente no se llegue al escenario de una demanda, evidentemente. El Estado como juez, evidentemente porque el Estado como juez pues tiene que entrar, fíjense que aquí estamos viendo son los poderes del Estado al servicio del consumidor, evidentemente, como legislador, como el ejecutivo que controla y el juez, evidentemente, pues que le garantiza al consumidor un procedimiento
en que pueda hacer valer sus derechos, un procedimiento en que si bien necesariamente no tiene que ganar, porque no todos los consumidores ganan los pleitos, sí tenga derecho de todos modos a una protección efectiva y a un procedimiento que sea efectivo, ¿no? El acceso a la administración de justicia y el acompañamiento a los consumidores allí se vuelve importante también. Y cuando uno ve entonces el rol del Ministerio Público, bueno, yo lo diría, digamos que pues es más bien el Estado como garante, ¿no? El Estado como garante entonces frente a la protección de unos intereses generales de la sociedad, de los asociados, a unos derechos colectivos. Y bueno, si uno mira de todos modos esa estructura que en los ordenamientos jurídicos hay de protección al consumidor, pues uno ve que pues sí, no solamente es el Estado, pero el Estado cumple un rol fundamental. También las asociaciones de consumidores, es decir, la sociedad civil, evidentemente, los consumidores organizados. Y allí yo les mostraría básicamente a través de esa diapositiva, en esa gráfica, es bueno, cómo ese andamiaje pues en el derecho colombiano está constituido, y eso tiene, digamos, también un símil para el derecho argentino, y cómo de todos modos allí el Ministerio Público entra en algún momento a jugar un rol que hasta ahora se está comenzando a vislumbrar, que antes no parecía tan evidente, ¿no? Es decir, cuando apareció el derecho de protección al consumidor, pues nadie pensó, ah, bueno, no, es que esto es para el Ministerio Público, esto le corresponde al Ministerio Público, no. Realmente no fue tan evidente la cuestión, ¿no? Tuvieron que pasar varios años para que nos diéramos cuenta que ahí había un actor legitimado constitucional y legalmente para jugar uno de los roles más importantes en esa función de protección, el Ministerio Público. Y entonces, claro, surge como una gran noticia que el Ministerio Público, no solamente en la Argentina, sino también en Colombia, estén desplegando ya activamente esas funciones y cada vez con mayor, digamos, conciencia y voluntad para hacer efectivos, también ayudar a hacer efectivos todos esos derechos de los consumidores y ese andamiaje de protección al consumidor. Que además tiene dos ejes importantísimos, ¿no? La protección colectiva y la protección individual, ¿no? Una cosa es el consumidor como litigante, como titular de una acción específica ante un juez, ¿cierto? Ante una autoridad. Otra cosa es los consumidores asociados pidiendo algo. Otra cosa es el Estado velando porque a los consumidores, como un conglomerado de individuos, les sean protegidos unos derechos. Derechos que, como les decía, los derechos de los consumidores en la Constitución Política Colombiana y en las constituciones modernas están incluidos dentro de los derechos colectivos. Esos derechos económicos y sociales, esos DES, CODESCA, pues que inclusive ya han sido concebidos en alguna medida como derechos humanos de tercera generación, y ya cada vez es más evidente el ligamen con los derechos humanos, y los pone entonces en mayor perspectiva desde la importancia de su protección desde el punto de vista general. Entonces, fíjense que hay dos esferas de protección y que no solamente desde el punto de vista del consumidor, sino desde el Estado deben ser tomadas desde las diferentes aristas en que se manifiesta en la protección colectiva, tanto la protección individual de los consumidores. Porque claro, hay mecanismos sustanciales, normas generales especiales y mecanismos procesales. Y ambas, tanto desde lo sustancial como lo procesal, se debe ver entonces cómo se protegen tanto los derechos individuales, los derechos del consumidor individualmente considerado, como los derechos de los consumidores vistos como un grupo, vistos como víctimas inclusive en algún caso. Y entonces, bueno, ahí hay una serie de mecanismos que en los diferentes estados están creados también para procesalmente proteger a esos consumidores, y también sustancialmente desde lo individual y lo colectivo. Por ejemplo, pues rescataría que inclusive el tema de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, ¿no? Es decir, bueno, lo digo para el caso colombiano, ¿no? Para la subutilización de los MASC, de los mecanismos alternativos en temas de consumo es amplia, ¿no?
Y es más, el Estado debería ser un poco más consciente de ello y llevar a los consumidores más a mecanismos alternativos de solución de conflictos. El tema de las acciones colectivas. En Colombia existe la acción popular, que es netamente preventiva. Cualquier ciudadano o una liga de consumidores como la que nosotros tenemos, podemos iniciarla entonces para preventivamente lograr que se proteja un interés general de los consumidores, para nuestro caso, diferentes, porque se pueden iniciar en materia ambiental y en todo tipo de derechos colectivos, y una acción de grupo que ya sería resarcitoria, ¿no? Cuando un grupo de víctimas consumidores ya lo que busca es la indemnización de unos perjuicios, van como grupo ante un juez ordinario, con unos trámites o unos mecanismos preferentes por ser acciones de raigambre constitucional, para ser protegidos en esos dos ámbitos, ¿no? Así se manifiesta en el derecho colombiano, pero les confieso algo, subutilizadas totalmente en temas de protección al consumidor. No crean que porque tenemos las class actions desde 1991, pues hay unos temas en que han funcionado mejor, temas ambientales, pero obviamente derechos humanos, ustedes saben lo convulsionado que es Colombia en temas de violencia. Pero bueno, aunque allí está otro tipo de acción que es la acción de tutela, pero en temas de consumidor todavía hay una cuenta pendiente, y el Ministerio Público, entonces, ¿qué? Evidentemente, hay un fundamento constitucional, ¿cierto? En cada uno de nuestros estados con respecto a qué debe hacer el Ministerio Público. El Ministerio Público colombiano, en Colombia pues está el artículo 120, en Colombia el 118, en la Argentina el artículo 120, que sobra explicarles a ustedes. El Ministerio Público en Colombia estaría conformado por la Procuraduría General de la Nación, garante de los intereses generales, entidad que existe desde 1830, desde las primeras constituciones políticas colombianas, la Defensoría del Pueblo, que existe desde 1991, muy centrada en temas de derechos humanos, y creo que allí tiene bastante trabajo, y las personerías municipales. La personería aparece en los municipios, el personero es electo por el Consejo Municipal, es decir, por el cuerpo colectivo de elección popular, y pues representa al Ministerio Público en cada uno de los municipios. Es importante porque pues en los más de 1.500 municipios colombianos, pues entonces aparece que hay un personero garante de esos intereses generales. Y entonces pues esos personeros municipales, para digamos ser concretos, finalmente la Procuraduría se ha centrado en temas globales, la Defensoría del Pueblo en temas de derechos humanos, y las personerías municipales de un tiempo para acá han despertado, sobre todo las de las grandes ciudades en Colombia, a poner en funcionamiento, Bogotá, Medellín, Cali, el tema de protección al consumidor. Entonces, el tema comenzó recientemente en las personerías municipales. Ahí están de todos modos las funciones de los personeros municipales relacionadas con protección al consumidor. Las alcaldías también tienen funciones, y entonces unas funciones evidentemente que han puesto en marcha las personerías en Colombia. Centrémonos en las personerías: asesoría a consumidores en reclamaciones ante empresas, la reclamación antes de, o la reclamación como requisito de procedibilidad antes de acudir a la jurisdicción. Las personerías allí asesoran a los consumidores, la capacitación a consumidores, es decir, el tema de educación al consumidor, que es importante evidentemente, sobre todo por una razón, y es que les voy a mostrar ahorita para cerrar una presentación corta de la Personería de Bogotá, que tiene uso autorizado evidentemente, para que miremos cómo lo han hecho desde la praxis. Una protección de consumidores en situaciones de vulnerabilidad, sobre todo en temas de servicios públicos domiciliarios, y el ejercicio de acciones populares a favor de consumidor. Esta no la han puesto en marcha evidentemente, entonces fíjense que ello no comienza a ver de todos modos, y no sé si podemos cambiar un momentico la presentación que está allí, para mostrarles. Como les digo, tengo uso autorizado de la personería, me reuní con el personero delegado para la protección del consumidor y los intereses colectivos antes de venir, informándole que iba a estar con un distinguido cuerpo de colegas
argentinos, y simplemente para mostrar un poco desde la praxis que hace entonces esa personería en Bogotá. Esto es un informe que presentaron de su gestión de 2016 a 2019. Dejo la presentación institucional porque tengo autorización para ello, evidentemente, y es mi fuente oficial. Y entonces, rápidamente digamos que están las cifras, no hay que detallarlas necesariamente, pero sí ver que globalmente pues se acumulan 3.847 en 2016 asesorías a consumidores. Todo esto es el ciudadano que llega de a pie a la oficina del Ministerio Público a decir, mire, tengo un problema de servicios públicos, no me responden con una garantía, compré un paquete de turismo y no me respondieron, compré un curso de inglés y me engañaron. Ellos los asesoran en la etapa precontractual. ¿Qué particularidad me comentaban ellos? Básicamente son personas, las que llegan a las personerías de socioeconómicamente de condiciones, digamos, de vulnerabilidad, estratos bajos, es decir, son personas que de todos modos están en una especial situación de vulnerabilidad, inclusive es un público difícil, me decían, es decir, son personas que a veces no saben leer y escribir, y usted le puede decir 10 veces qué es lo que tiene que hacer y no entiende. Es un desafío, pero una misión social evidentemente bonita en la medida que es llegarle a la gente y decirle, bueno, para usted también existe el derecho del consumidor. No necesariamente es para las personas que viven en los sectores más favorecidos de la sociedad. Y entonces han hecho sensibilizaciones, van a los barrios, capacitan a las personas, entonces los colegas allí toman esas fotos para sus presentaciones institucionales. Educación al consumidor, obviamente en países como Colombia, pues todavía es una tarea pendiente que todas las personas conozcan sus derechos, videos, material publicitario, cartillas publicitarias, convenios con la Confederación Colombiana de Consumidores, y fíjense que realmente, ahí ya podemos cortar la presentación, gracias, era corta, pero era para mostrar un poco desde el punto de vista de la práctica, entonces, ¿qué se hace allí? ¿Qué pasa entonces? ¿Qué se puede evidenciar de todos modos desde una manera constructiva en ese ámbito? Que el Ministerio Público de todos modos tiene una gran misión y sobre todo que ese acceso directo, ellos me decían, es decir, en Colombia de todos modos las personas más vulnerables económicamente acuden o a la Defensoría del Pueblo o a las personerías y hacen filas hasta de un día para que los escuchen. Y no sé si aquí suceda lo mismo, pero pues finalmente es el primer canal de comunicación, inclusive confían más que en las ligas de consumidores, a veces, por lo menos para el ámbito colombiano. Entonces, es decir, qué bonito entonces que si la gente confía en el Ministerio Público y allí el Ministerio Público hace presencia física en muchos lados, poder entonces decirle, venga, bienvenido, tiene un problema como consumidor, ¿cómo lo podemos ayudar? Evidentemente involucrarse en los litigios de consumo, entre otras cosas por una razón, no solamente ayudar particularmente al consumidor, sino también decir, venga, oiga, hemos intervenido en tantos asuntos de consumo y resulta que esos hay tantos que son vulneración de tal derecho, otros tantos que son un tema financiero que pareciera que se replica y finalmente la autoridad es la misma que puede decir en algún momento del Ministerio Público, oiga, es claro que aquí hay un vacío legal, es claro que aquí hay un problema, vamos a darle la vuelta a la torta y entonces vamos a mirarlo desde el otro punto de vista, tomemos unas acciones de política pública, de iniciativa legislativa, porque nosotros, es que el Ministerio Público es como el lado sensible de la nación, digo yo en ese sentido, ¿no? Es como tiene tal contacto con la gente que en ese sentido esa sensibilidad la puede tener y no solamente ayuda individualmente, sino que a través de toda esa ayuda individual que despliega el Ministerio Público termina siendo tan sensible que puede ir a otras instancias estatales donde muchas veces es escuchado, bienvenido más que el ciudadano de a pie y decir, mire, esto es importante y aquí hay un problema, miren todas las cifras que tenemos, miren toda la intervención en litigios que tenemos con consumidores, esto hay que corregirlo de alguna manera, para lo que decía allí también el doctor Jorge, el tema de políticas públicas que se vuelve también tan importante. Entonces, el tema colectivo, yo quiero terminar haciendo un énfasis en el tema colectivo, es decir, el tema del litigio estratégico. Es cierto que de todos modos, el Ministerio Público, por ser de origen estatal, por trabajar con recursos estatales, evidentemente todos los que hemos trabajado con el Estado sabemos que
tenemos que hacer una maximización de recursos en contextos socioeconómicos de disponibilidad limitada, es decir, en otros términos, tenemos poquita plata para hacer mucho, ¿cierto? Pero qué bueno entonces, por ejemplo, ampliar nuestras funciones, por eso es una magnífica noticia, digamos, que un Ministerio Público del siglo XXI de avanzada esté, digamos, capacitándose y hablando de estos temas, porque de todos modos corresponden inclusive a contextos ya más desarrollados y más avanzados. Priorizar el tema, claro, ir abriéndole campo, ir priorizándolo poco a poco, pero también no solamente para verlo desde la minucia del día a día del consumidor, en ese acompañamiento que se le puede hacer, sino también para verlo desde lo macro. ¿Qué acciones? Por ejemplo, es que en Colombia, por ejemplo, el Ministerio Público puede iniciar acciones populares y no las inicia. No solamente es culpa de ellos, en Colombia de todos modos, ligas de consumidores y todos los involucrados estamos un poquito, digamos que en deuda en ese tema, ¿no? Pero es que inclusive por allá, es decir, por allí, por esa vía por donde con una sola acción yo puedo proteger a millones de consumidores, es que realmente pues, se puede ver un litigio estratégico, se puede ver acciones de gran impacto, ¿cierto? Que inclusive en costos son pequeñas, porque tenemos el andamiaje jurídico para hacerlo. Entonces es también ese desafío de cómo ir volviendo lo que en algún momento se ve individual, colectivo, para que ese ejercicio entonces de Ministerio Público y de ese rol tan importante que tenga, pues se pueda dar. Para concluir entonces, lo venía diciendo, ¿no? Qué buena noticia entonces que el tema de consumidor esté aquí en el orden del día. Evidentemente hay un rol, ese rol sui generis del Ministerio Público le da una posición social muy importante, y no solamente en temas de consumidor o de educación al consumidor, que sigue siendo importante, sino en la intervención judicial, que veo que aquí se está comenzando a hacer de manera creciente, y en litigio de alto impacto y acciones colectivas, que es lo que venía diciendo. Cierro con una frase de un jurista argentino que alguna vez se la vio a un colega, la copié, de puro copietas. Entonces, lo que no se legisla explícita y taxativamente a favor del más débil, queda implícitamente legislado en favor del más fuerte. No es el poderoso el que necesita el amparo legal, él tiene su propia ley, que es su propia fuerza. El derecho del consumidor entonces realmente pues tiene una faceta social que desde el Ministerio Público se puede explotar a favor de la gente de una manera pues increíble. Muchísimas gracias a todos.